Futbolista, mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental, pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables, y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, agradeciendo como siempre a Diego Balaguer, a Isam Meslovi, Miguel Delía, Hugo Dinito, la gente de Macromercado y a mis amigos Eduardo y Johan por esta oportunidad de salir semana a semana con estas entrevistas, con estas charlas con amigos. Hoy nos trasladamos al barrio de Malvin, de donde es oriundo nuestro invitado de hoy, con una vasta trayectoria a nivel nacional e internacional, múltiple campeón con Peñarol, con selecciones uruguayas. Y bueno, elegimos este barrio porque lo eligió él, el invitado de hoy. A partir de este momento vamos a tener una charla con alguien que nació en septiembre del 59, Fernando Alves. Bienvenido, Fernando. Gusto verte. No, el gusto es mío, tantos años. Sí. Sí, elegí Malvin porque es el barrio donde nací, me crié, a pesar de que a los 3 años era la casa de mis abuelos, acá a 3 cuadras del Club Malvin. Nos mudamos para Carrasco con mis padres, mi hermana recién nacida cuando nació mi hermana, pero vivíamos allá, pero pasábamos el tiempo acá en Malvin. Y el club de toda la vida, soy socio desde que nací del Club Malvin. Y además estudiabas acá, de chico estudiabas en un colegio de la zona. Sí, estudiamos acá en Punta Gorda, en el colegio La Mené, de donde también salieron unos cuantos jugadores de fútbol del colegio. Bueno, vino Morena, La Mené, después fue el Juan 23, Tato Ortiz, no, unos cuantos, porque acá había un laburante del fútbol que formó una famosa línea media de defensor, el coracero Carlos Chagas, ya que es una famosa línea media que tuvo defensor allá por la década del 40, de Jun Mañay Chagas, que fue muy famosa, fue un jugador de selección, por determinados problemas, era titular de la selección a fines de los 40, después se tuvo que ir para Venezuela y por eso no estuvo en el 50 acá, pero siempre sacó jugadores, pero un montón de jugadores en defensor. Después terminó, recuerdo que yo estando en Peñarol, un día me llama Washington Cataldi y me pregunta por Carlos Chagas y le dije que era un fenómeno, que era el mejor que había para trabajar en formativas y lo terminó contratando y terminó sus últimos años en Peñarol, donde llegó a Salazar, al Coquito Rodríguez, un montón de jugadores sacó que llegaron todos a Tenía ese ojo clínico. Sí, y él ya tenía una visión allá por la década del 70 que apostaba a lugares y a buscar los jugadores ya donde los jugadores vinieran ya con cierto grado de estudio, con buena alimentación y todas esas cosas. Fue un visionario, estamos hablando de la década del 70. Sí, 40 años atrás. Sí. La verdad que sí. Hace y más apuntando, como decías vos, un perfil de jugador de determinado nivel de educación, que estuviera bien alimentado. Fíjate que el defensor marcó una gran diferencia, ¿no? Desde hace muchos años en ese sentido, una aposta que después agarró y que la perfeccionó de todo punto de vista el profesor Santos. Y bueno, está. Ya tiene más de 20 años toda esa escuela. Mucho más, sí, y bueno, y marcaron, hicieron diferencia con eso. Y eso, los primeros entrenamientos ahí cuando vos empezás a defensor, ¿en dónde eran en aquella época? Bueno, yo fui a Pichincha, pero fui muy poquito. Era una sola cancha con un vestuario de 5x4 de bloques, con 2 duchas, con una caldera que le ponían ahí las maderitas que encontraban en la vuelta. Lo que era entrar a Pichincha cuando llovía era prácticamente inaccesible el camino, pero fui muy poco. Y claro, como yo, vivía en Carrasco, salía del colegio acá de la Mené, me iba para allá, agarraba la bicicleta y me iba en la bicicleta, pero enseguida en defensor venden a Gacire, que era el arquero de defensor. Mexicano. Claro, entonces ahí enseguida me llevaron para el Francini, o sea que fueron unos meses. Entonces el primer año que yo fui a jugar a sexta, porque en aquella época había sexta,
quinta, cuarta que era la preliminar de primero y primera. Y la sexta tampoco tenían todos los equipos. No, y no jugué en sexta, empecé a jugar en quinta, entonces jugaba en quinta el sábado. Enseguida pasa eso de Gacire, me concentraban en Defensor con 15 años, 14 para cumplir 15, me concentraban, jugaba en cuarta de preliminar de primero y quedaba de suplente del primero a veces, porque había 2 arqueros más, que era el Paleta Flores y después Freddy Clavijo, estuvo Barreto también en una época. Barreto. Y después un día se lastimaron todos y bueno, y la fortuna quiso que con 15 años debutara en la primera. La cuota Por eso hay que estar siempre preparado. Hay que estar siempre preparaditos y entonces ahí era complicado porque yo recuerdo que por aquellas épocas no podía transar, no había arreglo con mi madre, era primero el estudio y después el fútbol. Y yo terminaba aquí en el colegio, en la Mené, caminaba 1,5 cuadras, me tomaba el 104, que pasaba por la calle Caramurú, 1,5 cuadras del colegio, y sin comer, con un bizcocho, aparte del uniforme del colegio, era saco, todos los libros, todo, al Francini, me tomaba el 104 allá y me bajaba en Libertad y Boulevard, caminaba a Libertad, después me iba al Francini. Y la llegada a casa era muy de tardecita, te imaginás cómo llegaba, me dormía en el ómnibus. Un par de veces me tuvo que ir a buscar mi abuelo en el auto, si no estaba mi padre, porque me quedaba dormido y me despertaban en la terminal. En el puente Carrasco allá y se terminó el viaje, me decía y yo estaba Pibe, dale que se terminó. Claro. Yo creo que también era un segmento de vida que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos y de que en nuestras casas el estudio era el estudio, había que estudiar. Después el fútbol era algo aleatorio, era algo que te podía llevar o no. Es un camino que elegimos todos los de aquella época, pero que había determinada exigencia en casa que la pucha. Vos, es que en principio hasta que no terminara el liceo, después el preparatorio lo conversábamos, pero no había fútbol si no terminaba el liceo. No había manera de transar. Entonces había que terminar el liceo, después lo otro se podía negociar. Además con tu viejo era cómplice y tu vieja estudio a estudio. Sí. No, el día que decidí, porque ¿qué pasa? Yo estudié hasta que paso a Defensor, estaba estudiando, ya iba a entrar a Facultad de Medicina. Y mi madre quería que siguiera estudiando y cuando me voy a Peñarol, mi madre quería que siguiera estudiando, entonces ahí me agarra mi padre y me dijo, bueno, mirá, hacé lo que quieras, acá en casa no te falta nada, hacé una cosa, pero ponete las pilas, lo tenés que hacer bien. ¿Y por qué arquero, Fernando? ¿Sentías que tenías un don para el puesto? Fui a practicar con una serie de muchachos, de acá fuimos a practicar a River, y fui de 9 y andaba bien, jugaba en la sexta y le hacía goles a la quinta, una quinta espectacular que tenía con el Perro Rodríguez, con los dos Rodríguez, con el Pablo Talarico, con el Tacaguera. Sí, el Perro del Peludo. Claro. Menchaca. Eran campeones, claro, Menchaca. El Toto. Sí, el Toto, Santoto. Estaba bueno. Tenían un equipo. El Mosca Correa. Espectacular, salían campeones invictos siempre. Recuerdo que después me voy a Defensor, juego de arquero. Y le sacamos a River, también le sacamos el invicto con Defensor, un partido increíble que recuerdo que me quedó muy grabado porque estábamos jugando en el Saroldi, 1-0 Defensor, y el médico de River era el doctor Larroque, que en esa época todavía Pedro, no sé si ya había recibido el médico, era profesor de química de la MENE, era mi profesor. Entonces, faltando un par de minutos, estábamos ganando 1-0 con Defensor en el Saroldi y me hago una jugada, me tiro a los pies de uno, así me hago lastimado y me quedo tirado. Y el jugador sin querer yo choco y les pego mal al de River, pero me quedo yo tirado. Y el de River también. Y entra Pedro a la cancha y dice, si no te parás enseguida el lunes, sos el primero que llamo. ¿Podés creer que el lunes venimos al liceo y me llama? Y dice, ¿qué teníamos para estudiar? Y le dije, yo pensando en eso el domingo agarré un libro y miré más o menos. Y le digo, tal cosa no, era... Y me cambió. Se divirtió conmigo 5 minutos, me mandó a sentar ahí, después no pasó nada, obviamente, pero... Y después con Pedro, un fenómeno, la verdad que Pedro Larroque después, ¿te imaginás los años de que compartimos con la selección mayor? Aún no, y Pedro sigue... Pero eso, fíjate que te estoy hablando
mediados de la década del 70. Sí. Y después en el 90 era el médico de la selección, que a mí me operan en Alemania antes del Mundial, y Pedro en la sala de operaciones, todo, o sea, fueron... Qué historia. Pero no, las historias son increíbles, cómo se juntan las cosas y en el fútbol, pero o sea, cuando yo a veces repaso la historia del fútbol, siento una satisfacción muy grande. Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo y elegiría lo mismo. Ahora, yo creo que amén de lo que traemos sanguíneo para jugar al fútbol, está la cuota esa de preparación, lo que hablabas vos hoy. Te tiraron en primera crudito, digamos, era un pibe. Sí, tenía 15 años y demás, y cuando veía algunas jugadas, los trancanazos que se daban, jugadores, las canchas aparte ayudaban porque no estaban tan bien a que hubiera más fricción, que las pelotas picaban más, que un jugador te llegaba hasta, bueno, mira, el partido en todo. Y yo estaba, por más que tuviera las condiciones técnicas y todo eso, yo sentía que me faltaba, yo sentía que eran más hombres que yo, los tipos, bueno, es una cosa que la sentís ahí al principio, la condición técnica te lleva a algunas carencias que podés tener, las vas disimulando hasta que después, viste, ya, claro, poquitos años, el tema de la selección juvenil fue muy importante para mí, porque no sentí el cambio de la parte de mayores, ¿no? A pesar de haber debutado, como ya te digo, con 15 años en primera. Tuviste además la particularidad de muy pocos acá, de ser bicampeón juvenil sudamericano, o sea, en dos selecciones diferentes, o sea, de edades diferentes, porque fuiste joven para la primera. Era el más chico, pero hay dos casos más. Churrasco Eliseo Rivero y el Tito. El Tito, que estuvo de suplente en una que el capitán era el Tato Ortiz, que jugaba Milton Martín, el Tato Ortiz, el Chueco Bartolota, creo que sí, Muní, Carrasco, Rebeca, Paola, tenían un cuadro espectacular. Juan Vicente Morales. Pero yo repito, 77 y 79. Repetimos dos, Rubén Paz y yo. Pero Rubén es un mes más viejo que yo, viejito. Rubén es del 9 de agosto y yo soy del 4 de septiembre. Así que es un mes más viejo. Hay yo creo que es el preámbulo de la gran década del fútbol uruguayo, de la del 80, aquel enorme trabajo que hicieron don Raúl Bentancur y Esteban Gesto, que empezaron creo yo, una transformación juvenil que ya venía con algunos pasos, pero yo creo que 75, 77, 79, 81... Sí, no sé, en América sí, arrasábamos. En aquella época no era. Y ahora fíjate vos, hace más de 30 años que no ganamos uno, desde el 81. Pero yo creo que fueron fundamentales. Primero que nada porque ahí uno aprendió y forjó el espíritu del sacrificio, porque eran crudas las pretemporadas, los entrenamientos, era otra época. Las carencias eran muchísimas, pero nos forjaron, nos templaron el espíritu, era tremendo eso, y nos dieron una enseñanza, un espíritu de grupo impresionante. Yo creo que por eso también se lograban muchísimas cosas y nos sirvió para toda la vida. Y esas generaciones de esos muchachos que éramos de la década del 70, fines de los 70, yo creo que de los últimos 35, 40 años forjaron la década que para mí es la mejor década del fútbol uruguayo en los últimos, ya te digo, 35, 40 años, porque en la década del 80, que arranca con el Mundialito, Uruguay gana 2 Copas Américas, llega a una final, entre Peñarol y Nacional ganan 3 Libertadores y 2 Intercontinentales. Peñarol y Nacional permanentemente siendo invitados a jugar los torneos Carranza, Teresa Herrera, recorridas. Yo recuerdo hacer 2 giras por año a Europa, invitados a todos lados, y no nos invita. Hoy creo que... Sí, los partidos que hoy salen, digamos, a nivel selección. No, claro, hoy tenemos 2 fútbol uruguayo. Uno que es la selección, que es una isla dentro de lo que es el fútbol de cabotaje, por llamarlo de alguna manera, que es el fútbol nuestro, porque aparte
va de la mano incluso lo de Peñarol y de Nacional, desde el 87, desde el 88, que Peñarol y Nacional tampoco ganan un título importante. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, todo tiene un motivo y una razón causa, de ser, claro, no todo, claro, no es ni suerte ni nada que se le parezca, todo tiene una causa. Y bueno, yo creo que pasa mucho por eso, ¿no? Fernando, estuviste 12 años en Peñarol, ¿me vas a contar después de la pausa? Sí, Yo saqué 12, capaz que tuviste un añito más. 15 jugué porque fui y vine varias veces, pero no porque los tengo, porque ¿qué pasa? No, pará, porque si no, no vamos a hacer la pausa. Verdad. No, vamos a la pausa y después me seguís contando, dale, me da toda la explicación. Dale. Ya venimos. ¿Viste al profesor Santos? Y bueno, está. Ya tiene más de 20 años toda esa escuela. Mucho más, sí. Y bueno, y marcaron. Hicieron diferencia con eso. ¿Y eso, los primeros entrenamientos ahí cuando empezás a defensor, en dónde eran en aquella época? Bueno, yo fui a Pichincha, pero fui muy poquito. Era una sola cancha con un vestuario de 5x4 de bloques, con 2 duchas, con una caldera que le ponían ahí las maderitas que encontraban en la vuelta. Lo que era entrar a Pichincha cuando llovía era prácticamente inaccesible el camino, pero fui muy poco y claro, como yo, vivía en Carrasco, salía del colegio acá de la Mené, me iba para allá, agarraba la bicicleta y me iba en la bicicleta, pero enseguida en Defensor venden a Gacire, que era el arquero de Defensor, mexicano. Claro, entonces ahí enseguida me llevaron para el Francini, o sea que fueron unos meses. Entonces el primer año que yo fui a jugar a sexta, porque en aquella época había sexta, quinta, cuarta que era la primera de primero y primera. Y la sexta tampoco tenían todos los equipos. No, y no jugué en sexta, empecé a jugar en quinta, entonces jugaba en quinta el sábado. Enseguida pasa eso de Gacire, me concentraban en Defensor con 15 años, 14 para cumplir 15, me concentraban, jugaba en cuarta de preliminar de primero y quedaba de suplente del primero a veces, porque había 2 arqueros más, que era el Paleta Flores y después Freddy Clavijo, estuvo Barreto también en una época. Y después un día se lastimaron todos y bueno, y la fortuna quiso que con 15 años debutara en la primera. La cuota Por eso hay que estar siempre preparado. Hay que estar siempre preparaditos y entonces ahí era complicado porque yo recuerdo que por aquellas épocas no podía transar, no había arreglo con mi madre, era primero el estudio y después el fútbol. Y yo terminaba aquí en el colegio en la Mené, caminaba 1,5 cuadras, me tomaba el 104, que pasaba por la calle Caramurú, 1,5 cuadras del colegio, y sin comer, con un bizcocho, aparte del uniforme del colegio, era saco, todos los libros, todo, al Francini, me tomaba el 104 allá y me bajaba en Libertad y Boulevard, caminaba a Libertad, repetí, me iba al Francini. Y la llegada a casa era muy de tardecita, ¿te imaginás cómo llegaba? Me dormía en el ómnibus. Un par de veces me tuvo que ir a buscar mi abuelo en el auto, si no estaba mi padre, porque me quedaba dormido y me despertaban en la terminal. En el puente Carrasco allá y se terminó el viaje, me decía y yo estaba Pibe, dale que se terminó. Claro. Yo creo que también era un segmento de vida que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos y de que en nuestras casas el estudio era... Si no estaba mi padre porque me quedaba dormido y me despertaban en la terminal. En el puente Carrasco allá y se terminó el viaje, me decía y yo estaba... Pibe, dale que se terminó. Claro. Yo creo que también era un segmento de vida que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos y de que en nuestras casas el estudio era el estudio, había que estudiar. Después el fútbol era algo aleatorio, era algo que te podía llevar o no. Es un camino que elegimos todos los de aquella época, pero que había determinada exigencia en casa que la pucha. Sí. Vos, es que en principio hasta que no terminara el liceo, después el preparatorio lo conversábamos, pero no había fútbol si no terminaba el liceo. No había manera de transar. Entonces había que terminar el liceo, después lo otro se podía negociar. Además con tu viejo era cómplice y tu vieja estudio. Sí. No,
el día que decidí, porque ¿qué pasa? Yo estudié hasta que paso a defensor, estaba estudiando, iba a entrar a facultad de medicina. Y mi madre quería que siguiera estudiando, y cuando me voy a Peñarol, mi madre quería que siguiera estudiando, entonces ahí me agarra mi padre y me dijo, bueno, mirá, hacé lo que quieras, acá en casa no te falta nada, hacé una cosa, pero ponete las pilas, lo tenés que hacer bien. ¿Y por qué arquero, Fernando? ¿Sentías que tenías un don para el puesto? Fui a practicar con una serie de muchachos de acá, fuimos a practicar a River, y fui de 9 y andaba bien, jugaba en la sexta y le hacía goles a la quinta, una quinta espectacular que tenía con el Perro Rodríguez, con los dos Rodríguez, con el Pablo Talarico, con el que era el arquero. Sí, el Perro del Peludo. Claro. Menchaca. Eran campeones, claro, Menchaca. El Toto. Sí, el Toto, Santoto. Ahí estaba, bueno. Tenían un equipo. El Mosca Correa. Espectacular, salían campeones invictos siempre. Recuerdo que después me voy a defensor, juego de arquero, y le sacamos a River, también le sacamos el invicto con defensor, un partido increíble que recuerdo que me quedó muy grabado porque estábamos jugando en el Saroldi, 1-0 defensor, y el médico de River era el doctor Larroque, que en esa época todavía Pedro, no sé si se había recibido de médico, era profesor de química de la MENE, era mi profesor. Entonces, faltando un par de minutos, estábamos ganando 1-0 con defensor en el Saroldi, y me hago una jugada, me tiro a los pies de uno, así me hago lastimado y me quedo tirado. Y el jugador sin querer yo choco y le pego mal al de River, pero me quedo yo tirado. Y el de River también. Y entra Pedro a la cancha y dice, si no te parás enseguida el lunes, sos el primero que llamo. ¿Podés creer que el lunes venimos al liceo y me llama y dice qué teníamos para estudiar? Y le dije, yo 14 para cumplir 15, me concentraba, jugaba en cuarta de preliminar de primero y quedaba de suplente del primero a veces, porque había 2 arqueros más, que era el Paleta Flores y después Freddy Clavijo, estuvo Barreto también en una época. Y después un día se lastimaron todos y bueno, y la fortuna quiso que con 15 años debutara en la primera. La cuota Por eso hay que estar siempre preparado. Hay que estar siempre preparaditos, y entonces ahí era complicado porque yo recuerdo que por aquellas épocas no podía transar, no había arreglo con mi madre, era primero el estudio y después el fútbol. Y yo terminaba aquí en el colegio, en la MENE, caminaba 1,5 cuadras, me tomaba el 104, que pasaba por la calle Caramurú, 1,5 cuadras del colegio, y sin comer, con un bizcocho, aparte del uniforme del colegio, era saco, todos los libros, todo, al Francini, me tomaba el 104 allá y me bajaba en Libertad y Boulevard, caminaba a Libertad, repetí, me iba al Francini. Y la llegada a casa era muy de tardecita, te imaginás cómo llegaba, me dormía en el ómnibus. Un par de veces me tuvo que ir a buscar mi abuelo en el auto, si no estaba mi padre, porque me quedaba dormido y me despertaban en la terminal. En el puente Carrasco allá, y se terminó el viaje, me decía, y yo estaba Pibe, dale que se terminó. Claro. Yo creo que también era un segmento de vida que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos, y de que en nuestras casas el estudio era el estudio, había que estudiar. Después el fútbol era algo aleatorio, era algo que te podía llevar o no. Es un camino que elegimos todos los de aquella época, pero que había determinada exigencia en casa que la pucha. Es que en principio hasta que no terminara el liceo, después el preparatorio lo conversábamos, pero no había fútbol si no terminaba el liceo. No había manera de transar. Entonces había que terminar el liceo, después lo otro se podía negociar. Además con tu viejo era cómplice y tu vieja estudio. Sí. El día que decidí, porque ¿qué pasa? Yo estudié hasta que paso a defensor, estaba estudiando, iba a entrar a facultad de medicina. Y mi madre quería que siguiera estudiando, y cuando me voy a Peñarol, mi madre quería que siguiera estudiando, entonces ahí me agarra mi padre y me dijo, bueno, mirá, hacé lo que quieras, acá en casa no te falta nada, hacé una cosa, pero ponete las pilas, lo tenés que hacer bien. ¿Y por qué arquero, Fernando? ¿Sentías que tenías un don para el puesto? Fui a practicar con una serie de muchachos de acá, fuimos a practicar a River,
y fui de 9 y andaba bien, jugaba en la sexta y le hacía goles a la quinta, una quinta espectacular que tenía con el perro Rodríguez. Pero ponete las pilas, lo tenés que hacer bien. ¿Y por qué arquero, Fernando? ¿Sentías que tenías un don para el puesto? Fui a practicar con una serie de muchachos, de acá fuimos a practicar a River. Y fui de 9 y andaba bien, jugaba en la sexta y le hacía goles a la quinta, una quinta espectacular que tenía con el perro Rodríguez, con los dos Rodríguez, con el Pablo Talarico, no sé que era el arquero. Sí, el perro del peludo. Claro. Menchaca. Eran campeones, claro, Menchaca. El Toto. Sí, el Toto, Santoto. Ahí estaba, bueno. Tenían un equipo. El Mosca Correa. Espectacular, salían campeones invictos siempre. Recuerdo que después me voy a Defensor, juego de arquero. Y le sacamos a River, también sacamos el invicto con Defensor, un partido increíble que recuerdo que me quedó muy grabado porque estábamos jugando en el Saroldi, 1-0 Defensor, y el médico de River era el doctor Larroque, que en esa época todavía Pedro, no sé si se había recibido de médico, era profesor de química de la MENE, era mi profesor. Entonces, faltando un par de minutos, estábamos ganando 1-0 con Defensor en el Saroldi y me hago una jugada, me tiro a los pies de uno, así me hago lastimado y me quedo tirado. Y el jugador sin querer yo choco y le pego mal al de River, pero me quedo yo tirado. Y el de River también. Y entra Pedro a la cancha y dice: si no te parás enseguida el lunes, sos el primero que llamo. ¿Podés creer que el lunes venimos al liceo y me llama y dice qué teníamos para estudiar? Y le dije, yo pensando en eso el domingo agarré un libro y miré más o menos. Y le digo, tal cosa, no, era... Y me cambió. Se divirtió conmigo 5 minutos, me mandó a sentar ahí, después no pasó nada, obviamente, pero... Y después con Pedro un fenómeno, la verdad que Pedro Larroque después, te imaginás los años de que compartimos con la selección mayor. Aún no, y Pedro sigue... Pero eso, fíjate que te estoy hablando mediados de la década del 70. Sí. Y después en el 90 era el médico de la selección, que a mí me operan en Alemania antes del Mundial, y Pedro en la sala de operaciones, todo, o sea, las historias son increíbles, y cómo se juntan las cosas y en el fútbol, pero o sea, cuando yo a veces repaso la historia del fútbol, siento una satisfacción muy grande. Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo y elegiría lo mismo. Ahora, yo creo que amén de lo que traemos sanguíneo para jugar al fútbol, está la cuota esa de preparación, lo que hablabas vos hoy. Te tiraron en primera crudito, digamos, era un pibe. Sí, tenía 15 años y demás, y cuando veía algunas jugadas, los trancanazos que se daban, jugadores, las canchas aparte ayudaban porque no estaban tan bien a que hubiera más fricción, que las pelotas picaban más, que un jugador te llegaba hasta, bueno, mirá. El partido